¿Qué tal amigos de Cultural Conversa, de Cultural Radio Noticias? Estamos nuevamente en una sección de los podcasts, las entrevistas a personajes que hacen noticia, empresarios, líderes, emprendedores, deportistas, literatos, también muchas personas que día a día luchan por sacar adelante proyectos en favor de la sociedad. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentar al señor Jorge Martínez Campo Blanco. Él es un sociólogo, un peruano, venezolano, ha radicado 30 años, ha estado en Venezuela, ¿no?, en el país, y también le vamos a preguntar un poco de la coyuntura. Buenos días, señor Jorge Martínez. Qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bien, he leído todo, me ha faltado tiempo, toda la experiencia que usted tiene. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo se logra hacer tantas cosas? Bueno, obviamente en mucho tiempo, pero diversificar, ¿no? Claro, yo creo que como principio de vida, y esto trato de enseñarle a los alumnos que me ha tocado formar de alguna manera al paso del tiempo, uno tiene que hacer las cosas con pasión y ojalá que uno pueda dedicarse a hacer lo que le gusta de manera permanente, a lo que llamamos también trabajo, ¿no? Entonces creo que cuando uno es capaz de identificar qué lo hace feliz, qué lo motiva, en lo que uno cree, pues por supuesto que las oportunidades van a estar. Hay que siempre buscar oportunidades y hay que lograr que esas oportunidades a uno le generen valor, porque de esa manera uno genera valor a los demás. O sea, el primer requisito, digamos así, es empezar, digamos así, y luego ponerle todo ese respaldo personal a lo que uno desea hacer. Naturalmente, naturalmente. Aquí también obviamente van a entrar elementos como el orden, la disciplina, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Que eso es importante, la manera como las personas asumen que siempre estamos en un escenario de cambio, nada es estático. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad que se tiene mucho que ver con la disciplina, el compromiso, de darle una cara buena a los tiempos malos y de aprender de los errores, ¿no? Porque la única manera en que los seres humanos aprendemos es cuando somos capaces de identificar que fallamos, pero también que tenemos la forma de poder levantarnos y seguir adelante. Claro, yo escuché un lema que decía, el que no se equivoca, no aprende. El que no aprende, no cambia. Por ahí como que podría ser, ¿no? Sí, y además, en mi labor como profesor, como docente, es algo que también yo le digo a mis estudiantes. La única manera que ustedes puedan consolidar un conocimiento es que empiecen a hacer intentos sobre algo, empiecen a escribir, empiecen a narrar, empiecen a leer, empiecen a equivocarse para que ese proceso los lleve a conquistar un conocimiento. Entonces, de alguna forma, tenemos que enseñarle a nuestra gente que no es malo equivocarse, que está bueno equivocarse, que está bueno caerse, porque nadie aprende en cuerpo de otro. Claro. Entonces, cuando uno logra tener realmente esa posibilidad de asumir que me equivoqué, pero también la fortaleza de decir, vamos, me paro, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Cómo me caí? Esto no me tiene que volver a ocurrir, me caeré más adelante. Pero ese es un proceso que tiene que ver con la manera en la que aprendemos a superar nuestras propias circunstancias. Claro. Bien, bueno, y usted, antes de la entrevista hacíamos unos comentarios y me decía, por ejemplo, que usted en temas sociales tiene muchos proyectos contra la violencia, ¿no? Y le preguntaba esto porque, por ejemplo, Trujillo tiene serios problemas de violencia, ¿no? De violencia e inseguridad, todo eso. Pero ¿cómo se aborda eso? Más allá del análisis que hay que hacer, de las matrices, fortalezas, debilidades, amenazas, ¿cómo hay que enfrentar la violencia, cree usted? Fíjese, como sociólogo, naturalmente, tengo la formación para abordar el problema de la violencia como un problema social, ¿no? Darle obviamente una referencia estadística, implementar sistemas para la prevención, la mitigación y el abordaje. Pero como problema social no solamente lo puedo ver como algo técnico, también debo de verlo como algo humano, porque forma parte de las relaciones interpersonales. Esto me ha llevado que en los últimos años yo no solamente he desarrollado programas para atender la violencia escolar, muy conocida como bullying, la violencia laboral, conocida como mobbing, la violencia contra la mujer o poblaciones vulnerables o la violencia social, sino que también hemos podido implementar mucho trabajo comunitario.
desde el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, que es el centro que lideramos, hemos desarrollado programas, por ejemplo, en educación social, ¿no? Que han sido programas que hemos tenido estudiantes de Argentina, de Uruguay, de Perú, donde hemos puesto el tema de la violencia desde la óptica del ciudadano, cómo el ciudadano puede intervenir ante estas problemáticas. ¿Y qué ha identificado, por ejemplo, en ese aspecto? Bueno, en primer lugar que somos una sociedad muy violenta, esencialmente porque tenemos un problema estructural, que es que hemos descuidado eso que llamamos la célula fundamental de la sociedad, la familia. Porque no nos hemos preocupado en los valores, en esa construcción del mundo que ocurre en esos primeros 7 años maravillosos de la vida de las personas, cuando uno es niño. Y entre otras cosas porque el concepto de familia se ha desdibujado, ¿no? Esa familia, papá, mamá e hijos, hoy en día, muchos casos están muy lejos de esa relación, de ese relacionamiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque el divorcio, digamos que ya hoy es tema común y no pasa nada si me divorcio. Familias disfuncionales, ¿no? Quebradas, ¿no? Quebradas, donde nunca hubo papá, donde nunca hubo mamá. Entonces la figura materna, paterna es importante. A veces decimos, ¿por qué somos un país tan corrupto? Claro, pero es que nuestros chicos no saben lo que es el concepto de honestidad. ¿Por qué somos un país tan insensible? Manejamos como nos da la gana, como unos locos, de pronto botamos basura. Es que no sabemos qué es la solidaridad. Mire, yo le cuento, en una sesión con chicos en un colegio de Lima, de 5º año, yo les decía, ¿qué es la solidaridad? Y me respondían, el estado sólido de la materia. Claro, ellos en ciencias naturales, ¿no? Los estados, claro, lo manejan. Entonces, ahí un poco creo que hemos perdido el rumbo, porque luego decimos, ¿por qué somos tan violentos? Claro, es que no les enseñamos a los chicos el respeto, no les enseñamos de que hay algo llamado diálogo y tú puedes pensar distinto a mí y no por eso eres mi enemigo. Hay un tema de tolerancia, de entender que todos somos diferentes, ¿no? Un respeto a, bueno, tú tienes una creencia política diferente a la mía, que una creencia religiosa, que en el mundo hay conflictos bélicos y de gran escala social, producto de que simplemente tenemos dos maneras de ver a algo que llamamos Dios, algo que está por sobre nosotros. Entonces, creo que en el Perú de alguna forma tenemos esa consecuencia de ser un país tan violento porque no aceptamos la diversidad. Y es un gran problema. O sea, eso implica intolerancia. Totalmente, totalmente. Porque si tú tomas a un muchacho de Lima, de un colegio promedio en Lima, pareciera que desconoce de que somos un país megadiverso, ¿no? Porque además es una etiqueta muy linda. A mí no me gusta etiquetar, pero digamos que el Perú es identificado en el planeta como un país megadiverso. No solamente porque tenemos ecosistemas ambientales diferentes, tenemos una producción agrícola increíble y extraordinaria, una diversidad de fauna y flora, pero es que racialmente, culturalmente también somos megadiversos. Entonces no se tolera al que tiene el color de piel distinta, al que habla diferente, al quechohablante que llega a Lima, de repente el limeño que llega a la sierra, el que viene de la selva y va al sur, de pronto es visto como algo raro. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tampoco hemos hecho la tarea de decirnos como peruanos que somos diversos. Claro. Y que en esa diversidad o en esas diferencias tenemos que encontrar lo que nos une. Y eso también transita por la no identificación de un proyecto de país, porque no sabemos qué va a pasar en el Perú en 30 años. Ningún peruano, y eso parte del estamento público, tiene la visión de qué es lo que el Perú debe ser en 30 años. Lo que sí tienen los japoneses, lo que sí tienen los ingleses, los que sí tienen los norteamericanos, ellos están claros hacia dónde van. Bueno, acá una demostración es que hemos tenido muchos presidentes en poco tiempo y los planes no han sido sostenidos tampoco, ¿no? Es que usted va a un gobierno local, a una municipalidad distrital o provincial, un proyecto hermoso que puede manejarse, entra otro alcalde y simplemente no se anula porque esto ya viene de una administración anterior. Empieza por cambiando los colores, ¿no? Por poner los colores de su partido. Exactamente, entonces no hay un proyecto de país. El tema de la violencia, yendo a tu pregunta, es un problema que muchas sociedades lo han resuelto en 20 o 30 años, es decir, en 4 generaciones. Pero para que eso se produzca, hay escenarios, obviamente a corto plazo, ¿vale? Las leyes pueden ayudar. A mediano plazo, transformar el sistema educativo. A largo plazo, cambiar nuestros códigos sociales. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, si eso no es sostenible en el tiempo, y de pronto un gobierno establece ciertas características o condiciones en la política pública, y luego viene otro, el producto nunca va a ser el que estamos buscando. En 30 años tendremos una sociedad más conflictuada, porque de paso la sociedad se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el tema de los feminicidios es un dato crítico.
el Ministerio de la Mujer en los últimos 10 años recibe más plata cada año y hay más feminicidios. O sea, es una cosa ilógica, los indicadores no coinciden con la inversión presupuestaria. No están dando resultados los planes en todo caso. Eso en Japón sería un gran problema de carácter ético y moral. Pero veamos los accidentes de tránsito. Diariamente mueren muchos peruanos en las carreteras. ¿Y por qué ocurren los accidentes de tránsito? Porque somos profundamente violentos y profundamente ignorantes. ¿Okay? Y esto además yo lo digo con mucha conciencia de la afirmación porque a mí me toca ir mucho al sur y desde Lima voy por carretera. Y cuando uno viene o va, tú ves cómo la gente maneja. Hay una intolerancia, una no valoración de la norma y no valoración de la vida humana, que es muy complicado. Es una manera de ser violentos, ¿no? O por ejemplo, simplemente con hechos que pueden ser muy cotidianos. Sé que el vecino de al lado todos los viernes llega con unas cervecitas y le pega a la mujer. Y por años... Y pone la música a alto volumen. Y pone la música a alto volumen. Y por años sé que ha sido así. Pero yo como vecino me callo. No denuncio. Ni siquiera le digo, oye, compadre, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo algo malo. Simplemente la vida pasa y transcurre así. Entonces, yo creo que acá hay un tema de que tenemos que identificarnos y proyectarnos a lo que queremos ser como sociedad. Quizás ese temor a la represalia, ¿no? Nos limita a denunciar, ¿no? Dices, no, déjalo porque, mira, él es familiar de alguien que tiene esto, entonces, y eso pues genera más impunidad, ¿no? Aparte de esa violencia, por ejemplo, el colegio, el bullying, ¿no? Por ejemplo, esa es otra forma de violencia que no son tanto los casos, pero son muy reiterativos, ¿no? Ahí, ¿cómo hay que trabajar? Bueno, contrario a lo que tú acabas de decir, más bien hay que poner una alarma en el número de casos. Está la plataforma CICB de Minedu, que recoge un porcentaje muy bajo de casos reales. Están los casos que se denuncian, que ya más o menos se establecen en 80 casos diarios en el Perú. Pero hay algo llamado estadística negra, lo que no se reporta. Lo que no se denuncia. Exactamente. ¿Qué debe ser más? Muchísimo más. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que hay una ley que obliga a los colegios, por ejemplo, en el primer día de clases a entregar un boletín donde le dices al estudiante, al padre, al profesor, cómo se debe denunciar una situación de bullying. Eso no se implementa. Debe haber un libro de novedades, de incidencias de bullying que tampoco se implementa. Debe haber capacitación, debe haber un psicólogo por colegio y en muchos casos no se implementa, ¿no? El Estado dice que no hay plata para contratar psicólogos, yendo en contra de lo que el Colegio de Psicólogos ya se ha manifestado y ha dicho que debe hacerse. Entonces, si el marco legal no se cumple, ¿okay? Estamos teniendo cada vez más casos en términos numéricos, pero más complejos en términos casuísticos. Es decir, ahora se hace bullying no solamente porque de pronto tienes un color de piel distinto, sino porque eres el más estudioso, o porque eres el más flojo, o porque eres el que trae mochila nueva, o porque tienes una orientación sexual diferente, o porque de pronto llegaste de la selva con un acento distinto, o eres un quechua hablante. Por cualquier razón se hace bullying. Recordaremos que en nuestra época, yo tengo 47 años, sí, pues somos un país donde ponemos chapas. Eso es algo, sí, el apodo, ¿no? Eso es algo que está de repente en nuestra idiosincrasia, tal vez. Hasta en los centros de labores, con personas mayores. Y en nuestra comunidad también eso pasa. Sí, en los barrios. Pero sí, pues siempre se ha etiquetado al gordito, al flaco y tal y tal. Pero ahora hay una ensaña, hay una estructura del agresor que es naturalmente sistemática, porque de eso se trata. El bullying es una acción sistemática en un ambiente que es el mismo, el salón de clase, el mismo horario, todos los días. Pero la forma en que se manifiesta la violencia es aún mucho más agresiva, más dolorosa, se busca hacer dolor. Y ahora le colocas a esa ecuación el telefonito celular donde la agresión la grabo y luego la replico, las consecuencias van a ser todavía más difíciles de manejar, porque aquí hay algo que me preocupa mucho, porque ningún ministro de Estado en el tema relacionado a la violencia yo les he oído decir esto, pero esa persona que ha sufrido de bullying en la escuela, en el trabajo, en la casa, cuando tenga un poquito de poder, va a ser más agresivo y va a cobrar inconscientemente venganza ante la vida de lo que le pasó. Por eso, pero ¿por qué ese jefe será así? Pero ¿por qué esa persona será así? ¿Por qué mi pareja es así? Porque en algún momento recibió violencia.
y no fue atendida ni fue bien conducida. Entonces, lo que está pasando... Va a replicar en todo caso. Porque todos replicamos nuestras frustraciones. Entonces, si eso no se atiende, y fíjese, y ahí conectamos con otro tema, la salud mental. ¿Por qué la salud mental se ve afectada? Tantos casos de depresión, de intentos de suicidio. El dato registrado en los últimos 12 meses son 3.000 intentos de suicidio en el Perú. Intentos. Claro, solamente intentos. Entonces, ahí ya más o menos empezamos a ver cuál es la dimensión de chicos que están frustrados de que el sistema no los ayuda porque reciben violencia, pero no existe nadie que les diga, venga para acá, porque no respetan la ley, venga para acá, veamos cómo lo atendemos, acá hay una persona especializada. Además, que siempre vemos al agresor, ¿verdad? Siempre vemos a la víctima. Pocas veces vemos al agresor, porque el que agrede tiene una historia por la cual es un agresor. Pero hay un tercer elemento que lo vemos mucho menos, que es el testigo. Yo hablaba hace un rato del vecino que sabe que agreden a la mujer del departamento de al lado y no hace nada. El testigo en el colegio, que por años sabe que hay un agresor y que hay una víctima, y que tampoco hace nada, y que en algunos casos hasta lo disfruta. Seguramente usted se recordará del caso en una discoteca donde hay una persona que graba una violación en la propia discoteca. Imagínense qué puede tener en el cerebro esa persona que documenta un acto violento, que de paso es un delito, y que luego lo sube a las redes sociales. ¿Qué estamos haciendo con nuestra juventud? ¿En qué momento de la vida les estamos diciendo que hay cosas que no deben hacerse y que lamentablemente ocurren y son cotidianas en nuestro país? Bueno, en realidad tiene usted mucha razón. Creo que no se aborda el problema causa-efecto de repente. Se va siempre a la consecuencia quizás y no se mira más allá. Bien, en estos aspectos que usted nos dice, el rol del Estado y del sector privado, ¿de qué manera puede coadyuvar a reducir estos índices de violencia? Como usted me dice, es una tarea de muchos años, de largo aliento, pero ¿qué hay desde el Estado y el sector privado? ¿Cómo se podría contribuir? Miren, hay muchas maneras. La primera, obviamente, está en el terreno de la política pública, que debería de mirar más al sector privado para desarrollar este tipo de iniciativas. ¿Okay? Por lo regular, sí hay formas de financiamiento, estos proyectos que vienen de fondos no reembolsables, de grandes organismos, que ocurren y que se desarrollan, pero obviamente son manejados por cúpulas, por gente con algún tipo de influencia que puede, digamos, desarrollar estos proyectos. Pero hay algo llamado responsabilidad social empresarial, que las empresas inclusive pueden pagar menos impuestos y destinan parte de ese impuesto sobre la renta a proyectos. En este momento lideramos un voluntariado que se llama Kairos, y es un voluntariado que consiste en poder mirar a las empresas que quieran desarrollar proyectos relacionados a la lucha contra la violencia, pero también en temas de sostenibilidad, pero también en temas vinculados a la lucha anticorrupción y otras temáticas, para que puedan orientar esos recursos a realizar acciones que tengan un verdadero impacto en la sociedad, que se pueda medir y que se pueda replicar. Creo que hay prácticas que se hacen en otros países y la cultura empresarial nuestra no empuja tanto. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, creo que tiene algunas tareas pendientes, pero esa relación entre lo público y lo privado tiene también que ver con la coexistencia de dos espacios que son importantes para la vida y para el desarrollo de nuestra sociedad. Lo público establece la política, legisla, en el caso del poder legislativo, y debe hacerlo en coherencia a las necesidades que tiene el país. Yo inclusive sumaría en todo esto, por ejemplo, a la academia, porque hoy vemos cómo de repente la academia le da un poco la espalda a la realidad del país, y no debe ser así. Hoy estoy hablando de la universidad pública y la universidad privada. Deberían de ser entes que su propósito es formar, poder ver las problemáticas que tiene el país y poder darle respuestas desde sus aulas, desde sus sistemas de innovación, desde sus sistemas de investigación. Y sería algo maravilloso que eso ocurra, porque ahí la universidad puede involucrar a sus stakeholders, o sea, puede sumar a esos grupos de interés que son públicos o privados, pero es un órgano vivo que fácilmente tendría que tener la responsabilidad de darle respuestas a las soluciones del país. Y hay algo muy concreto, evaluando la producción científica que tenemos en todas las universidades hoy en día. ¿Qué tenemos en las tesis de grado, de pregrado o de posgrado? Tesis parafraseadas de otras investigaciones teóricas que nos sirven para mayor cosa,
Pero hay un término que hemos acuñado que se llama investigación con emoción. ¿De qué se trata? Darle poder al estudiante que hace una tesis para que su tesis resuelva un problema determinado. Por ejemplo, aquí está la UNT, ¿verdad? La maravillosa Universidad Nacional de Trujillo. Si en la esquina de la universidad, cuando voy a la universidad me asaltan, y yo soy estudiante de Derecho, o de Sociología, o de Medicina, yo tengo un problema que resolver, un problema real de mi comunidad. Claro, si hay un sistema nacional de investigación, y yo digo, investiguemos temas relacionados a la inseguridad ciudadana, y para eso hay presupuesto, vaya a hacer pasantías fuera, aprenda, hay obviamente una coherencia porque el estudiante investiga con emoción, investiga porque se siente parte de un problema. Entonces, son elementos donde la universidad tiene un rol maravillosamente importante y puede confluir lo público y lo privado a la pregunta que usted me hacía. Bien, ha sido muy importante. Una pregunta final, bueno, no tiene mucho que ver con... ¿Qué le parece lo que pasa en Venezuela actualmente? Dramático. Hoy ya se reporta por los organismos multilaterales que hay más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Otro éxodo, ¿no? Un éxodo masivo, un éxodo que no es derivado de una guerra, pero que posiblemente sea el movimiento migrante más grande de los últimos 100 años. Naturalmente lo que ocurre en Venezuela es un contrasentido de lo que es la democracia. Creo que hay evidencia suficiente para poder identificar que ha habido un fraude electoral. Lamentablemente, digamos, la orquesta de la diplomacia internacional no está haciendo su trabajo. Lo hizo los primeros días posterior al 28 de julio. Hoy no es sostenible en el tiempo, o no ha sido sostenible en el tiempo. Lamentablemente, un país tan importante energéticamente, de recursos diversos, hoy tiene una economía en muy malas condiciones y un conflicto social que va a ir en escalada, ¿no? No se lo merece, como ningún país de América Latina se lo merece, ¿no? Yo soy producto de un Perú en crisis que a mis padres los obligó a emigrar hace muchos años atrás, en los años 80. Soy también producto de una migración a la que yo decidí cuando decidí salir de Venezuela. Y digamos que son dos momentos en situaciones parecidas, aunque hayan pasado muchos años entre un momento y otro. Es decir, los que salimos de Venezuela nos tocó ir a buscar un mejor futuro, y Perú ha sido muy generoso. Perú ha recibido más de 1,5 millones de venezolanos y los seguirá seguramente recibiendo. Hay muchos venezolanos que no regresarán a Venezuela porque ya tienen familia aquí en el Perú. Y las consecuencias de la migración uno no las ve en el momento, ¿no? La migración china fue la migración más importante que tuvo el Perú, que recepcionó el Perú, y vean ustedes el efecto. Y al final la migración es positiva. Yo creo que los venezolanos que han venido a hacer mal las cosas han sido muy pocos, pero son los que hacen más bulla. Hay mucha gente agradecida con el Perú, yo estoy seguro de eso, como éramos los peruanos agradecidos cuando vivimos en Venezuela. Y lamentablemente se proyecta que de acá a final del 2025 serán 10 millones de venezolanos los que estén fuera de Venezuela si el conflicto interno no se resuelve. Bien, señor Jorge Martínez, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, usted ha sido muy gentil. Bien, y con esto ponemos punto final a esta edición de Cultural Conversa. Gracias.